de los que están adentro son delincuentes, tuvieron sus problemas, están en proceso, pero también hay gente inocente. Y detrás de esos culpables o de esos que están purgando, de esas personas que están purgando una sentencia, hay familias que también han sufrido. Entonces, estos textos lo que buscan es humanizar de alguna manera la situación que ahí se vivieron. Y le repito una vez más, el penal de Topo Chico empieza a ser una historia ya y una leyenda porque el edificio ya no existe. Empezamos. Fui penal. Hasta hoy fui indispensable. En mis espacios se gestaron infinitas historias y llegaron a mis aposentos tantos y tantos inocentes que murieron sin ser ajusticiados. Otros que en su rostro evidenciaban la culpa nunca recibieron el castigo que merecían. Fui testigo mudo del salvajismo y la barbarie en las entrañas de las lagunas envilecidas del lodo y cieno. Mientras, afuera se levantaba un muro que evidenciaba la ignorancia e indiferencia de aquellos que negaban a su familia. Inocentes muchos, culpables muy pocos, pero hacinados y recluidos, cautivos en sus propias mentes, todos. Dejé una historia escrita y sé que me volveré leyenda. Por ahora seré parte de esta sociedad de doble moral y tan ligera, que olvida al dar la vuelta, al doblar la esquina y a conveniencia de su propia penitencia. Como les decía, hay un sinnúmero de situaciones que se presentaron alrededor del penal del Topo Chico, gente que vivía allí, que hacía su vida económica y social ahí en esos espacios. Nada menos a un lado tiene el mercado de Rodrigo Gómez, donde se comerciaba con faldas para poder entrar al penal, porque era uno de los requisitos indispensables para llevarlo a cabo. Así como eso, vendedores de chicles, boleros, un sinnúmero de personas que de ahí sacaban el sustento, con la gente que llegaba a las visitas constantemente. Y de ahí se desprende esta historia. Habla de un personaje peculiar. Todos los jueves, desde muy temprano, se le veía venir, recargado sobre la reja grande que daba entrada al camión de reos en el penal del Topo Chico. Nunca supe su nombre, ni a quién venía a esperar, pero siempre fue puntual y constante. Lloviera, tronara o relampagueara, e incluso en los más extremos fríos que se dieron por esos tiempos. Allí estaba siempre fiel. Vestía un chaquetín de solapas anchas en un tono café de una tela llamada terlenca, tan ajado y sucio que, por supuesto, le daba una profundidad de color. Un pantalón raído y corto con más parches que la misma tela. En sus bolsas traseras, 2 maracas y en la prendina un peine ya viejo, muy sucio, y en una de las bolsas del saco una anforita de metal que de vez en vez sacaba para humedecer la garganta, aunque nunca lo vi interpretar melodía alguna. Siempre iba formado cuando avanzaba la fila, y ya que todos entraban, pues era día de visita familiar, él solo llegaba hasta el resquicio y se aferraba a los barrotes. Ya muy tarde, casi perdiendo el día, cuando el guardia de la puerta se acercaba y lo invitaba a retirarse, solo volteaba, alargaba la mirada hacia las puertas que no dejaban asomarse más allá de sus gigantes láminas que la cubrían, y lanzaba una bendición para después besarse la mano. Como desesperado que de ahí saliera, como esperando que de ahí saliera no sé quién, ni lo supe, hasta mucho después. Aún así me quise imaginar a un hijo que se perdió en el maldito mundo de las drogas y su delito fue asesinar por un carrufo de marihuana, o a la hija que, ciega de amor y perdida la sumisión, cometió delito para demostrar su dependencia del padrote que tenía en turno, o a un nieto que por estar en el lugar y en el momento equivocado fue acusado de un delito injusto. Pasaron las semanas, los meses, los años, y el viejo de la cara triste y los ojos hundidos no dejaba de asistir a su cita fiel al encuentro de sus fantasmas, esos que estaban allí dentro y nunca se atrevieron a salir. Yo dejé de ir a trabajar. En ese tiempo tenía 9 años y mi abuelo me había hecho de madera un cajón para bolear, con el que me ganaba unos centavos fuera del Palacio de Justicia, lustrando el calzado de jueces, abogados, celadores y guardias del penal. Y entre ellos, a uno le decían siempre el jefe. Pasado un tiempo volví a trabajar dentro del penal, dándome a la tarea de preguntar por la situación de ese anciano tan peculiar, ya que para mí no había pasado desapercibido. Mas cuál sería mi sorpresa que nadie sabía nada, y hasta pensaron por momentos que estaba loco. Me evadían y murmuraban entre ellos, como si el mencionar al viejo les originara un miedo, y le recorriera un sudor helado que los hacía perder el aliento. Tanto insistí que en uno de esos incansables cuestionamientos, donde ya tenía a todos los custodios atosigados, me escuchó el jefe de seguridad de esos tiempos, un señor de carácter fuerte e inquebrantable, mirada profunda y penetrante, muy disciplinado y correcto, siempre de sombrero y botas muy bien boleadas. En ese momento en que lo miré, se me vino a la mente el recuerdo muy lejano
de que alguna vez le di brillo a sus calzados, afuera del penal, cuando yo era niño. Y de repente, mientras mi mente evocaba ese instante en el pasado, el jefe me volvió a la realidad. Me preguntó quién era y qué quería de don Pedrito, y fue hasta entonces que supe su nombre. Le comenté cómo lo había conocido, todas las ideas que habían pasado por mi cabeza, pero que nunca me atreví a acercarme para preguntarle qué era lo que le angustiaba en su vida. El jefe me escuchó muy serio y por momentos desconfiado, pero no interrumpió. Después de quedarse un rato pensativo y taciturno, como si estuviera abriendo en su mente los anaqueles del recuerdo y hacerlos su palabra, aclarando mi curiosidad, a grandes rasgos me dijo: mire usted, mi amigo, póngame atención porque no me gusta repetir las cosas y menos si son recuerdos tan tristes que dejaron una huella indeleble en las mentes de los que aquí trabajamos. Don Pedrito tuvo aquí a un hijo que cayó por matar a un cristiano en defensa propia, en una de tantas broncas que se daban en la casa, en su mayoría bajo los influjos del alcohol y la marihuana. El cuñado agarró de costal de box a su mujer, hermana de Juan, que entre la algarabía y la intoxicación golpeó al viejito y le ocasionó un derrame cerebral que le causó la amnesia. El hijo perdió la cabeza y agarró a golpes con un barrote, además de apuñalar a su cuñado hasta que se cansó. Las autoridades lo detuvieron y sentenciaron sin tomar en cuenta atenuantes. 50 años le dieron al pobre chamaco. Cuando el viejo se recuperó, empezó a venir al penal, pero no sabía nada de la realidad, solo lo hacía por instinto. Su hijo murió en una de tantas revueltas en el penal y su familia se lo hizo saber al viejo, pero él no dejaba de venir, hasta que a los pocos años murió de tristeza en una noche en que al guardia se le olvidó pedirle que se retirara. Se quedó sentado, recargado en los barrotes de la reja. Ahí murió de frío con una vela y un rosario en la mano, y la foto de su hijo en la otra. Permaneció ahí con una sonrisa suave y melancólica, y unas lágrimas congeladas en su rostro, como si hubiera visto por última vez a su hijo que había venido por él. Me quedé mudo. Un sudor frío recorrió todo mi cuerpo, un escalofrío me paralizó y comencé a llorar. El jefe me palmeó la espalda y me dijo serio e igualmente desencajado, pero sin perder su talante y prestancia: cálmese, mi amigo, ya aclaró sus dudas. Deje ya que ese viejo se vaya a descansar y si es creyente, récele un rosario para que su ánima deje de aparecérsele a mis muchachos que son retecollones. Ya después de un rato de sollozar, me restablecí. Me sequé el rostro y le agradecí el haberme platicado esa historia. Le pregunté su nombre, pues esa era otra de las incógnitas que ronroneaban como gatos en mi cabeza. Y me contestó con voz fuerte y resonante, como para que todos lo escucharan: soy Belisario Telles y soy jefe de seguridad del penal del Topo Chico. Como les decía, así como esta historia, hay un sinnúmero de ellas y de situaciones que se quedan guardadas en esos espacios, que se pierden en el limbo y que dejamos de lado y nos quedamos tan solo con lo que las noticias o el periódico o la televisión en ese momento nos dan, sin acercarnos a ver, sin acercarnos a dilucidar qué es lo que está pasando realmente ahí adentro, quiénes sí deben de estar y quiénes no deben de estar ahí. El siguiente se llama reo 01-1947, fue el primer reo que estuvo en el penal. Entre reja y reja las celdas despiden aromas indeseables, indolentes e intolerantes: miedo, rencor, venganza, promiscuidad y hacinamiento. Pabellón psiquiátrico del Topo Chico, no te olvidaré, pues llevo incrustado en mis heridas llagas de ponzoña, maldad y delirio, todo lo que en sus crujías viví. Corrí por tus pasillos desbocado pensando que no llegaría al final sin antes haber perdido la vida, pero heme aquí, más perdido que el primer día que llegué a tus aposentos. Y hoy me separan misericordiamente del único lugar donde fui aceptado, del cual soy un loco, estúpido y mitómano, para recluirme en otro tiempo y otro espacio sin aún saber ellos quién soy ni por qué estoy aquí, pagando una pena que hace muchos años ya cumplí. Me despido de ti como el recluso que olvidó su nombre y solo fue un número en tus archivos, el reo 01-1947. Dentro de todas esas historias que se gestaron ahí en el penal del Topo Chico, hay un sinnúmero de situaciones y sobre todo ese lugar que les menciono del pabellón psiquiátrico, donde se presentan un sinnúmero de situaciones. Esta historia que les voy a contar, omití el nombre de la persona del reo original y puse el mío para no evidenciar su privacidad. 13 rosas para mamá. Recuerdo cuando mi papá llegaba con ese enorme ramo de flores, rosas rojas carmesí, por cierto, juguetes y golosinas para todos, mientras mi madre lo recibía sin comentario o reproche alguno, ya que se encontraba inerte, postrada en esa fría cama de hospital, inconsciente.
Eso pasaba cada que mi padre llegaba con ese aroma característico que transpira todo ebrio consuetudinario, casi siempre con ganas de discutir por trivialidades. Empezaba gritando. Ya después de un rato mi madre contenía y controlaba en su rostro y cuerpo todos aquellos golpes que serían para nosotros. En los pocos momentos en que me era posible pensar, me preguntaba si él sabía todo el daño que causaba, no solo físico, también mental. Cada puñetazo y patada propinada a mi madre era como si lo recibiéramos todos y nadie podía hacer nada. Solo quedarnos mudos e inmóviles, y ay de aquel que emitiera un ruido. Volteaba inmediatamente y con unos ojos que destellaban odio, se abalanzaba sobre quien fuera para recibir su merecido. Mi mamá, con las pocas fuerzas que le quedaban, una vez más intervenía para que volviera a arremeter contra ella, sin compasión, sin remordimiento. Que no se le saliera un quejido o llorar a mi mamá porque se enfurecía más y no dejaba de demostrar su poder, su fuerza, hasta que terminaba de saciar toda esa ira incontenida, la cual me daba la impresión que disfrutaba. Después se quedaba dormido en el sillón reclinable sin que nada ni nadie perturbara su sueño. Transcurría la noche para que él, como si no hubiera pasado nada, y mi madre tirada en el suelo como aquel muñeco de trapo, que mi hermana presionaba contra su pecho para sentirse protegida, que al lanzarlo se descompone y se queda de mil formas inimaginables. El rostro desfigurado y su ropa destrozada en medio de un charco de sangre y sin movimiento. Parecía aquel enorme ramo de flores rojas, rosas, carmesí que, por cierto, veía en las manos de mi papá cuando llegaba al hospital a verla. Ya ahí, después de 3 días de convalecencia, aparecía, siempre vestido de traje, denotando pulcritud y respeto. Era imponente su presencia. Cualquier persona que no lo conociera diría que era un hombre intachable y recto. En una palabra, íntegro. Se acercaba a mi madre, le acariciaba el cabello y le daba un beso en la frente. Después de un buen rato y cuando el hospital ya se encontraba solo con las enfermeras y los pacientes, pues las visitas se habían ido, empezaba el ritual. Acercaba una silla a la orilla de la cama, se quitaba el saco, se soltaba la corbata y se desabotonaba la pechera, el sombrero en el taburete, la cajetilla de cigarros, Benson a un lado y se sentaba. Tomaba la mano de mi madre. Empezaba a acariciarla, a besarle el rostro y comenzaba a platicar como si ella lo escuchara y atenta lo comprendiera todo. Eran 2 horas que parecían interminables en las que él se desahogaba. Siempre la misma historia, siempre las mismas justificaciones, disculpas y perdones, siempre las mismas mentiras. Primero, enérgico. Si te golpeé fue porque tú lo provocaste. Siempre estás de altanera y después, condescendiente. Ya vas a ir sanando, yo te cuidaré, no ha pasado nada. Y por último, tímido y sumiso como si él fuera la víctima. Perdóname, no volverá a suceder, he sido un animal. La culpa es de este vicio maldito. La abrazaba, le lloraba por un larguísimo tiempo, pidiéndole perdón hasta el cansancio, su llanto incontrolable e inconsolable. Parecía un niño después de haber perdido algo muy valioso. Después de un buen rato se quedaba dormido en el regazo de mamá hasta en la mañana y se retiraba de ahí cuando sentía la mano de mi madre acariciar su cabello. Para él eso significaba perdón e indulto. Lo hacía sentirse reivindicado y bendecido. Círculo vicioso que acabó cuando mi madre una mañana de tantas ya no despertó. Quedó tendida inerte y fría en esa cama de hospital que tantas veces la recibió y que ya la conocía. Se fue sin poder disfrutar su enorme ramo de flores, rosas rojas, carmesí por cierto. Hoy ya soy un adulto y hago exactamente lo mismo que mi padre. Y aunque me preguntan y psicoanalizan los loqueros en el cerezo, siempre les doy la misma respuesta. No sé por qué lo hago. Estoy consciente que esto no es algo de lo que me deba sentir orgulloso, pero debo de exteriorizarlo para buscar que no vuelva a suceder. No quiero seguir desgraciando más vidas, destruir más sueños y anhelos. Qué impotente me sentía y aún de adulto me sigo sintiendo igual. Me agolpaban las palabras en la garganta por el nudo que no permitía salir quejido alguno, mucho menos un reclamo hacia mi padre. Apenas mi madre se daba cuenta de la acción que quería emprender con su mirada, aquella sin palabras me conmovía y me decía cuánto sufría. Desistía de mi osadía. De antemano sabía que recibiría el castigo de mi falta sería ella, como tanta noche sucedió en nuestra infancia. Cuánto maldije a mi padre en aquellos tiempos de mi niñez y aún lo sigo haciendo. Y ahora yo hago lo mismo. De los golpizas que he propinado ya ni cuenta llevo. Y de las mujeres que han transitado por mi vida no recuerdo cuántas hayan sido. Siempre aparecía en el camino aquella que quería cambiar mi vida, sintiéndose comprometida a hacer una buena acción con la bestia que vive dentro de mí, que me hacía perder el control y desataba la ira y la fragilidad de mi existencia. Ahí ya estaba hecho el daño, ni cómo remediar o restaurar lo destruido. Otras buscaban confrontar la violencia con su carácter y salían perdiendo aún más.
ya que su enojo y el deseo absurdo de retarme detonaba el animal encrespado y embravecido que no sabía contener. Lo único que me detenía era ese enorme ramo de flores que iba apareciendo con cada puñetazo y cada patada que dejaba caer en la unidad de la mujer en turno. Después de un rato reaccionaba y la levantaba del suelo para postrarla en el reclinable que mi padre usaba para dormir. Y ahí enjuagaba sus heridas, lavaba su cara y secaba sus lágrimas para junto con ella ponerme a llorar. Me quedaba largas horas esperando que me dijera algo, que reprochara mi conducta, que me reprendiera como un niño que había hecho una travesura y merece castigo. Pero eso no sucedía. Se quedaba dormida, cansada de tanto maltrato recibido, y a mí solo me restaba el cuidarla hasta que se establecía. Por momentos me esfuerzo por contener estos impulsos que a todas luces se observan intencionales y lascivos, pero no, son completamente racionales y salvajes, sin control, sin censura, sin una pizca de misericordia. Ya después de hecho el mal, me quiero sentir arrepentido, pero no puedo, demasiado tarde para hacerlo. Maldita vida, mi madre murió entre mis pequeños brazos y nunca tuve el valor para poder defenderla. Aquí en el penal, donde me encuentro, quien no sabe de mi vida pregunta siempre sobre mi historia. Se quedan intrigados cuando la empiezan a escuchar y regresan más interesados cada siguiente día. Al principio se imaginan lo peor de mí, ha de ser por mi apodo, el perro. Y como empiezo a contarles desde mi infancia, evocando apasionada y dramáticamente cada momento y cada instante vivido de lo que hacía mi padre a mi madre, se le vienen a la cabeza un sinnúmero de conjeturas y conclusiones. Me causan risa ya que ninguno encaja en mi vida. Todos, en algún momento de la amena charla que tenemos, dejan aflorar sus sentimientos, se sienten identificados, se vuelven empáticos, aunque nunca entienden mi lenguaje. Aún así, demuestran enojo, rabia, llanto, impotencia. Hasta el más desalmado y cruel de los reclusos deja escapar una lágrima y se justifica diciendo: chin, me cayó una basura en el ojo y por eso me estoy llorando. Incluso en algunos veo la mirada de mi padre cuando empezaba a golpear a mi madre y la dejaba tirada así de intensa y despiadada, incontrolable. Cuando llegué aquí nadie se acercaba, me veían como si estuviera loco. Me rehuían, evadían mis cercanías, pues no entendían mi léxico selecto y refinado. No sé qué tenía de malo mi soliloquio, a nadie molestaba. No quiero pensar que fuera por esta maldita ansiedad de estar caminando en círculo, abanicando mis manos algunas veces o solo frotándolas como si estuviera frío, repitiendo en voz alta y muchas veces a gritos: ¿por qué no la pude salvar? ¿Por qué no la pude salvar? ¿Por qué no la pude salvar? Jalándome el cabello y golpeando la pared con mi frente. Después de todo, nada de lo que hago me parece fuera de lo normal. Ya son 20 años recluidos aquí, tal parece que soy un bien inmueble inventariado. Mis hermanos se cansaron de venir a verme y me he quedado solo. La vida ha cobrado con creces todas mis faltas. Casi todos los compañeros que se han ido se fueron por la puerta de atrás y con los pies por delante, para nunca regresar. De lo que fui o pudo haber sido ya nada queda. La ironía de la vida es que siempre me juré que nunca sería como mi padre y al final me convertí completamente en él. Nunca consumiría alcohol y lo hice a muy temprana edad. Nunca golpearía a la mujer que me amara y fue lo primero que sucedió. En todas las etapas de mi vida siempre apareció una mujer que me quiso, que buscó darme consuelo y paz a mi mente enfoscada y confusa. En esa siempre descargué mis frustraciones, quien quería encontrar a mi madre, pero ninguna se parecía a ella. Abnegada y sumisa, fuerte, inquebrantable, callada y estoica, ante el embate desmesurado y sádico que mi padre arremetía contra ella. Todas al primer grito demostraban debilidad, sometimiento, confrontación. Ninguna llegó a ser como mi madre. Tarde me di cuenta del error. Las marcas que dejan los golpes siempre serán evidentes y se podrán tocar, se curarán, se les dará alivio, pero aquellas heridas que quedan incrustadas en la mente y que se vuelven un recuerdo recurrente en los pensamientos, esas, ¿quién podrá darles consuelo? Las dos marcas se vuelven una, indeleble y precisa para llevarse, inscrita, esculpida, mejor dicho, tatuada en el cuerpo. Y la mente por el resto de la vida. No he conocido humano que no sufra. Todos desde sus debilidades, sus miedos más profundos, pierden la cordura y se vuelven animales. Otra ironía de mi vida es la razón por la que me encuentro recluido en este lugar, ahora ya como mi casa. Solo fue por matar a Bobby, el perro que acompañaba todas las noches a dormir frente al hospital civil. Una noche, después de 3 días de no haber comido, encontramos en el basurero unos sobrantes de tortas. Los saqué del bote, los puse en el suelo y me preparaba para repartirlo cuando el perro ya me estaba gruñendo y enseñando los fauces. Me invadió la ira, la cólera, me volví una vez más animal, fiera, y me perdí por última vez. Era tal el hambre de los dos que tuvimos que pelear a muerte por tan suculento manjar, y mi perro perdió la batalla. No sin antes dejarme de recuerdo una cicatriz en la mejilla derecha, que casi me arranca un ojo. Después de engullir mi opíparo alimento, dormí con él toda la noche acurrucado en mis brazos para que no tuviera frío y se sintiera protegido.
es de no creerse, pero mi pensamiento cambió después de esa experiencia, pues en mis brazos se extinguió el ser de la vida que yo le había quitado. Fue como cerrar un círculo que se resistía a sucumbir, pero al final empecé a sentir la calma. Mi vida pasó en un instante por la mente mientras sentía cómo su cuerpo inerte se iba enfriando. Hasta ahora entiendo después de ese soliloquio por qué me apodan el perro. La vida me está cobrando lo que en vida debo pagar. No, yo no maté a mi padre. La vida y el destino se encargaron de consumirlo y cobrarle muy caro la factura. Mi padre siguió allí en esa casa vieja y derruida que ya nadie visitó. Solo lo hacía yo cuando llegaba a mi mente la lucidez y la cordura, pues quería ver a mi madre. Lo malo es que nunca la encontraba en ella. Solo estaba el viejo recluido en su sillón sin poder moverse, hecho un despojo. Al fin, murió en la soledad y sin perdón. Quien lo pudo hacer ya hacía muchos años había muerto. Eso sí, nunca dejaron de llegar a la casa ese enorme ramo de flores. Rosas rojas, carmesí, por cierto. Se me olvidaba mencionar algo muy importante. Siempre fue un buquete de 13 rosas que mi padre regalaba a mi madre después de cada golpiza, solo para pedirle perdón. Me hubiera gustado que el número de rosas solo fuera una superstición, pero no. Para mi madre fue una triste y cruda realidad. Papá la robó a los 13 años. Tuvo 13 hijos. Su matrimonio duró 13 años y no, yo no fui su hijo número 13. Ese ángel se fue con ella, pues nació y a las pocas horas dejó de vivir. Fui el primero, el que vivió su destino en carne propia y no me arrepiento de haberlo hecho. Aquel que después empezó a recibir los golpes que ya no podía recibir mi madre y que los aguantaba con tal de no ver sufrir a mis demás hermanos. Estoy orgulloso de la madre que tuve y que nunca pude defender. Sé que algún día moriré y lo haré sintiéndome culpable. No necesito el perdón de nadie. Mi madre me espera para arroparme en sus brazos y al fin podamos dormir plácida y tranquilamente por toda una eternidad. Nunca olvidaré cuando en las madrugadas veía en el requicio de la puerta aquel hombre alto y delgado con la botella de alcohol en una mano y el cinturón alrededor en la otra, al acecho y listo para destrozar a sus presas. De antemano, les pido una disculpa por no haberme presentado. Soy Abraham Méndez y estoy en el pabellón psiquiátrico del penal del Topo Chico. Con esto nos despedimos y damos las gracias por permitirnos haber participado. Ojalá haya sido de su agrado. El libro se llama Historias escritas en la piel. Si gustan contactarme, en Facebook me podrán encontrar. Gracias. Voy a quitarme el cubrebocas para que se me entienda un poquito mejor. Bueno, les agradecemos su valiosa e importante presencia al seguir esta transmisión en directo. A nombre del Centro de Seguridad Social número 1, la dirección y la administración y el personal que los conforma, les manda un cordial saludo. Muchas gracias.